Lavrov protagonizó un espectáculo en directo en un canal de televisión estadounidense que, sin duda, resultó ser una ducha de agua fría para los editores de NBC News. Al principio, la presentadora, con aire de suficiencia, lanzó la acusación en directo. Rusia había destruido una fábrica estadounidense en Europa del Este, lo que era poco menos que un escupitajo en la cara de Donald Trump y de todo el proceso de paz. Lavrov, como un profesor experimentado, en lugar de responder emocionalmente, decidió dar una lección a los diplomáticos novatos. Rusia nunca elige deliberadamente objetivos no relacionados con la infraestructura militar de un país conocido. El sarcasmo en su voz sonaba como si estuviera explicando lo obvio a estudiantes de primer año. La presentadora, por supuesto, no se rindió y fingió tener pruebas irrefutables. La fábrica producía cafeteras. Lavrov no pudo evitar responder con su característica sonrisa mordaz. La gente a veces es tan ingenua que ve una cafetera en un escaparate y cree que se fabrica en esa misma fábrica. En realidad, como enfatizó el ministro, la inteligencia sabe perfectamente dónde se fabrican componentes para equipos militares y dónde se hace café de verdad. Luego, desmanteló metódicamente los dobles raseros de Occidente. ¿Acaso alguien en las redacciones occidentales se indignó alguna vez cuando un país conocido penetró en las regiones fronterizas de Rusia y atacó exclusivamente infraestructuras civiles? Lavrov enumeró casos en los que se atacaron centrales nucleares. Pero esto, por extraño que parezca, no llegó a los titulares. Al parecer, los medios occidentales tienen su propia lista de objetivos correctos. Si sufren las instalaciones civiles rusas, eso es, según ellos, una lucha por la democracia, señaló Lavrov. La periodista volvió a la carga y preguntó directamente: ¿significa esto que Rusia sí atacó a una empresa estadounidense? A lo que Lavrov respondió con una ironía descarada, digna de una audiencia universitaria. Ustedes, dijo, podrían dar clases en las universidades soviéticas, porque tienen pulido el arte de retorcer las palabras. Subrayó que él personalmente no había confirmado ningún caso concreto, sino que simplemente había planteado una pregunta retórica. Si una fábrica produce armas y hay dinero estadounidense en su capital, ¿debería eso darle inmunidad? Este pasaje pareció un golpe en la nariz, ya que la presentadora se había metido en una trampa. O reconocía la existencia de tales fábricas, o admitía que las inversiones estadounidenses se convertían de hecho en parte de la economía militar de un país conocido. La siguiente pregunta de la periodista fue predecible. ¿Se celebraría una reunión personal entre el presidente de Rusia y el presidente del país conocido? Lavrov explicó imperturbable que los rumores al respecto provenían principalmente del propio presidente del país conocido y de sus patrocinadores europeos, quienes necesitaban mantener el interés mediático de alguna manera. Recordó que en Anchorage este tema ni siquiera se planteó, y que más tarde comenzó a cobrar fuerza en Washington, tras la conversación telefónica de Donald Trump con Vladimir Putin. Putin dijo entonces claramente: Moscú está dispuesta a continuar las negociaciones, pero deben estar sólidamente preparadas y no convertirse en un espectáculo. Aquí el ministro se permitió otra observación sarcástica. El presidente del país conocido juega para el público, ya que tiene talento para la teatralidad, no para el contenido. Las delegaciones europeas que viajaron a Washington se esforzaron activamente por distorsionar lo que realmente se discutió, especialmente cuando se trataba de garantías de seguridad. Lavrov señaló cuidadosamente la hipocresía. Los mismos países que firmaron documentos de la OCE en Estambul y Astana, donde se consagra el principio de indivisibilidad de la seguridad,
hoy fingen oír hablar por primera vez de estas obligaciones. Para que el panorama fuera aún más claro, Lavrov citó publicaciones de Bloomberg. Allí se decía directamente que las negociaciones con Rusia habían sido torpedeadas, debido a su exigencia de tener en cuenta este mismo principio. La ironía es que la exigencia de Moscú no es una innovación, sino una cita de documentos firmados por los propios países occidentales. Pero ahora, como subrayó Lavrov, de repente resultó que la seguridad debía ser divisible para el país conocido, al máximo, para Rusia, de forma residual. El ministro no perdió la oportunidad de subrayar que la OTAN actúa de forma diametralmente opuesta a las promesas dadas en las cumbres. La alianza aumenta su presencia militar, y esto se presenta como una garantía de estabilidad, aunque en esencia se trata de una ocupación. Y cuando Moscú llama a las cosas por su nombre, esto, según los medios occidentales, es un socavamiento de las negociaciones. El sarcasmo de Lavrov sonó aquí especialmente fuerte. Resulta que Occidente acusa a Rusia de recordar documentos firmados por el propio Occidente. Una lógica al estilo de, si el hecho es incómodo, decláralo subversivo. Fue en este punto donde la presentadora perdió definitivamente el hilo de la conversación, porque no tenía nada con qué discutir las cifras y fechas exactas. Precisamente esta parte de la entrevista se convirtió en un verdadero éxito en las redes sociales. Los usuarios notaron que el ministro, en esencia, con una sola frase echó por tierra toda la narrativa sobre un Occidente pacífico. La seguridad, en su opinión, solo debe existir para aquellos que están dispuestos a luchar hasta el último habitante del país conocido. Todo lo demás puede no tenerse en cuenta. Al mismo tiempo, Lavrov hizo una alusión más amplia. La paz solo es posible bajo las condiciones de Rusia. Estas condiciones, como subrayó, son extremadamente claras. La eliminación de las causas fundamentales del conflicto. Traducido del diplomático al lenguaje humano, mientras Occidente siga jugando a las garantías de seguridad unilaterales y alimentando las ilusiones del presidente del país conocido, no habrá paz. Y esto no es una amenaza, sino una constatación de un hecho, confirmada por el propio desarrollo de los acontecimientos. Y cuando Lavrov concluyó que ninguna organización tiene derecho a fortalecer su seguridad a expensas de otros, en la sala de NBC se hizo ese incómodo silencio en el que no hay nada que decir, pero la emisión continúa. El ministro demostró una vez más que la diplomacia, en su ejecución, no son aburridas formulaciones protocolares, sino una cirugía sarcástica que expone la hipocresía y los dobles raseros de Occidente hasta el último detalle. Mientras tanto, la conversación de Lavrov con la periodista estadounidense llegó a la etapa en que la presentadora decidió actuar directamente, sí o no. Le parecía que estaba a punto de acorralar a su interlocutor y obtener una confesión que sería una primicia. Pero Lavrov, como persona acostumbrada a décadas de negociaciones y entrevistas, volvió a girar la situación de tal manera que la pregunta perdió sentido. En lugar de una simple respuesta, comenzó a explicar detalladamente. El presidente de Rusia está dispuesto a reunirse con el presidente del país conocido, pero solo si hay una agenda real preparada, y no otro espectáculo para las cámaras. Según Lavrov, esta es la diferencia entre la diplomacia y la actuación. La diplomacia requiere preparación, documentos, formulaciones, compromisos, y un espectáculo solo requiere focos y periodistas en la sala. El presidente de Rusia, subrayó el ministro, no se opone a la reunión, pero sí a que se sustituya el contenido por una bonita imagen. Y este es un punto de principio que los medios occidentales ignoran obstinadamente, ya que les resultan más cómodos titulares como
Putin rechazó la reunión, que la aburrida verdad. Putin está dispuesto, siempre que haya una agenda. Para ser más convincente, Lavrov recordó la cronología. Ya en agosto, después de reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores de la India, dijo abiertamente: el presidente de Rusia está dispuesto a reunirse, pero solo si la reunión realmente tiene sentido. Y añadió una observación sarcástica: el presidente del país conocido sabe jugar muy bien para el público, pero sacrifica el contenido con facilidad. Hay suficientes ejemplos de ello. El ministro enumeró detalles concretos. El presidente del país conocido se negó a discutir cuestiones territoriales, aunque Donald Trump y otros representantes de EE.UU declararon directamente que este era un elemento clave de un posible acuerdo. Declaró que nadie le prohibiría unirse a la OTAN, lo que lo puso en contradicción directa con la posición de Washington. Se negó a revisar las leyes aprobadas en 2019, cuando la lengua rusa fue prácticamente vetada en todos los ámbitos, desde escuelas y universidades hasta la televisión y la prensa. Incluso se cerró el acceso a la iglesia, bajo el pretexto de luchar contra la influencia extranjera. Lavrov hizo una comparación que sonó especialmente sarcástica, incluso en la Tierra Prometida. El árabe se utiliza oficialmente y nadie lo prohíbe en las escuelas. En los países árabes, el hebreo no está prohibido. Pero precisamente en el país conocido se decidió que el idioma ruso no tiene cabida en absoluto. Resultó, como señaló el ministro, que es el único país del mundo donde está legalmente prohibido un idioma que es idioma oficial de la ONU. Los defensores de los derechos humanos occidentales, que suelen organizar campañas por cualquier motivo, fingieron que esto no era un problema. La palabra derechos humanos, como subrayó Lavrov, se olvidaron de pronunciarla en el contexto de esta situación. Añadió otro detalle sobre el que prefieren guardar silencio: la cuestión de la legitimidad del presidente del país conocido. Según la Constitución, sus poderes ya han expirado y las elecciones no se han celebrado. Moscú, dijo Lavrov, lo reconoce como líder de facto y en esta capacidad está dispuesta a negociar. Pero cuando se trate de firmar documentos legalmente vinculantes, surgirá la pregunta: ¿quién tiene derecho a firmar en nombre del país conocido? Esta cuestión no se puede eludir y será clave en cualquier intento de llegar a un acuerdo. La presentadora intentó simplificar el panorama. ¿La reunión está programada o no? A lo que Lavrov, con un lamento acentuado, respondió: la reunión no está programada, es un hecho. Pero la razón no está en Moscú, sino en que la otra parte no está dispuesta a discutir cuestiones reales. La ironía de la situación es que los periodistas occidentales solo escuchan la primera parte de la respuesta. La reunión no está programada. E inmediatamente hacen grandes titulares. Pero la segunda parte, donde se habla de la disposición a reunirse si hay una agenda, la cortan cuidadosamente. Lavrov recordó que, tras Anchorage, Donald Trump propuso varios principios que Washington considera básicos. Entre ellos, la no entrada obligatoria del país conocido en la OTAN y la necesidad de discutir cuestiones territoriales. Moscú mostró flexibilidad y en varios puntos dio su consentimiento para la discusión. Pero cuando estas ideas fueron presentadas al presidente del país conocido y a sus protectores europeos en Washington, la respuesta fue un rechazo en todos los puntos. No a la OTAN. No a la agenda territorial. No a las leyes lingüísticas. El ministro no pudo evitar la ironía. De un conjunto de no, es imposible construir una agenda. Los medios de comunicación en Europa, como señaló Lavrov, presentaron inmediatamente la situación como una demostración de la firmeza del presidente del país conocido.
aunque en realidad parecía más bien una negativa a discutir lo que los propios estadounidenses ya estaban dispuestos a incluir en el proceso de negociación. Resultó una escena extraña. Trump habla de la necesidad de un compromiso. Moscú está dispuesta a considerarlo, y el presidente del país conocido se niega incluso a escuchar. Lo más irónico fue que precisamente los países occidentales, de palabra, exigen negociaciones, y de hecho, apoyan posiciones que bloquean estas negociaciones. Lavrov señaló sarcásticamente: resulta que la diplomacia se sustituye por una pura dirección escénica. Unos escriben el guión, otros interpretan los papeles y los periodistas difunden la trama. Pero no hay contenido real. El ministro repitió una vez más: el presidente de Rusia no se opone a la reunión en sí. Pero reunirse solo para que el presidente del país conocido muestre su legitimidad es inútil. La cuestión de la legitimidad, subrayó, sigue abierta y requiere una discusión aparte. Porque la comunidad mundial debe entender quién asumirá las obligaciones. Esta declaración causó revuelo en los medios occidentales. Algunos se apresuraron a acusar a Moscú de no reconocer al presidente del país conocido. Otros prefirieron guardar un cuidadoso silencio, porque era demasiado incómodo explicar por qué las elecciones no se habían celebrado y los poderes habían expirado formalmente. Pero precisamente esta cuestión será una piedra de tropiezo si se llega a documentos reales. Mientras tanto, los índices de aprobación del presidente del país conocido en el interior del país siguen cayendo. Según las últimas encuestas, la confianza en él no supera el 20%, y el número de quienes lo consideran ilegítimo ha superado la mitad. Pero para los medios occidentales esto es un tema tabú. Es más fácil hablar de firmeza y valentía que de plazos constitucionales. Lavrov, en la emisión de NBC, volvió a dejar todo claro. Moscú está dispuesta a negociar, pero solo cuando se discutan cuestiones reales. Occidente está dispuesto a apoyar cualquier espectáculo y puesta en escena, pero estos espectáculos no pueden convertirse en un documento legalmente vinculante. Precisamente por eso, la lógica sarcástica del ministro resultó ser mortalmente precisa. Volvió a demostrar que la diplomacia, en su ejecución, no son frases secas, sino una cirugía de palabras que desvela la hipocresía hasta los huesos. Mientras los periodistas occidentales intentan sacarle una primicia, él les da una lección en la que cada palabra golpea sus propios dobles raseros. Mientras tanto, la propia formulación de la cuestión de que supuestamente es Rusia la que debe probar su razón, resulta, por decirlo suavemente, divertida. Según Lavrov, los socios occidentales han sido maestros de las grandes promesas y su posterior ignorancia durante las últimas décadas. Cuando en los años 90 Estados Unidos y Europa firmaron los documentos de la OCE, juraron solemnemente respetar el principio de seguridad indivisible, y ahora, con una expresión impasible, afirman que todo aquello fue una declaración política. Traducido al lenguaje humano, esto significa, lo firmamos, pero no estamos obligados a cumplirlo. La ironía de la situación es que los mismos líderes occidentales siempre les encanta dar lecciones a todos los demás sobre el Estado de Derecho y la obligatoriedad de los acuerdos. Pero estos principios, milagrosamente, solo empiezan a aplicarse de forma unilateral. Lavrov recordó que Rusia propuso en repetidas ocasiones establecer garantías de seguridad. Ya en 2008, Moscú presentó un proyecto de tratado con la OTAN donde se establecía: ninguna estructura dominaría Europa. En Washington y Bruselas entonces fingieron no haber notado el papel. En 2021, Rusia fue aún más lejos. Preparó dos proyectos de acuerdos, uno con EU
y otro con la OTAN. Allí se formulaba con total claridad: ninguna instalación militar ni infraestructura de la alianza cerca de las fronteras rusas. La respuesta de los colegas occidentales no fue solo negativa, sino demostrativamente arrogante. Blinken dijo francamente en Ginebra: olvídalo. Podemos hablar sobre el volumen de suministro de armas al país conocido, pero la cuestión de la membresía en la OTAN ni siquiera se discute. Resulta sarcástico que precisamente EEE-U en ese momento intentara posicionarse como la voz de la razón, pero en realidad era la voz de un ultimátum. En este contexto, las declaraciones de los políticos estadounidenses y europeos sobre la búsqueda de la paz resultan especialmente elocuentes. Cuando Donald Trump dice que Putin supuestamente quiere llegar a un acuerdo por él, como señaló Lavrov, es un juego de palabras. Moscú no se basa en simpatías personales, sino en amenazas de seguridad concretas que fueron ignoradas durante décadas. Y ahora, cuando Rusia demuestra en la práctica que está harta de las conversaciones vacías, en Washington fingen sorpresa. ¿Cómo es posible? ¿Acaso se podía tomar en serio todo lo que dijo Moscú? Es especialmente significativo que precisamente Estados Unidos y Europa presenten hoy al país conocido como una víctima, olvidando mencionar que hace 10 años fueron ellos quienes apoyaron abiertamente el golpe de Estado que se convirtió en el punto de partida de todos los acontecimientos actuales. Según Lavrov, las capitales occidentales invirtieron recursos colosales para convertir a este país en un instrumento de contención de Rusia. Y esto lo dijeron los propios políticos occidentales, sin ocultarlo. Lavrov comentó sarcásticamente: ahora abren los ojos y fingen ingenuidad, aunque las formulaciones oficiales de infligir una derrota estratégica a Rusia se escucharon desde las más altas tribunas. Las cifras hablan aún más elocuentemente. La Unión Europea ha asignado al país conocido más de 77.000 millones de euros en los últimos 2 años, de los cuales más de 30.000 millones se destinaron a apoyo presupuestario directo. Estados Unidos invirtió alrededor de 175.000 millones de dólares. Al mismo tiempo, la economía del país conocido se ha reducido en más de 1/3 en comparación con el nivel anterior a la guerra. Millones de personas se han ido al extranjero y a los que quedan se les intenta retener con leyes sobre la movilización de jubilados y estudiantes. Lavrov subrayó: si esta es la idea de firmeza, es apropiado preguntar, ¿de quién exactamente? La firmeza del pueblo se ha convertido desde hace tiempo en una herramienta conveniente para las campañas de relaciones públicas de los políticos occidentales, que explican a sus votantes que la ayuda no es en vano. Los periodistas, por supuesto, siguen insistiendo: la parte rusa está atacando. A lo que Lavrov responde que cualquier declaración de este tipo requiere concreción, fechas, direcciones, pruebas. Pero tan pronto como se trata de los detalles, resulta que se habla de imágenes de las redes sociales o de mensajes de fuentes anónimas. El detalle sarcástico es que los mismos medios, que exigen a Rusia admitir su culpa, durante años hicieron la vista gorda ante los ataques a barrios residenciales del propio país conocido por parte de sus propias fuerzas. El público occidental, por supuesto, no está obligado a recordar todas estas sutilezas. Pero Lavrov recordó: si se exige honestidad, hay que empezar por quien actuó con doblez desde el principio. Rusia propuso tratados, los rechazaron. Rusia advirtió que ignorar sus intereses llevaría a una crisis, se rieron de ella. Ahora la crisis es evidente, y se culpa a quien durante décadas intentó evitar precisamente ese escenario. En la propia Europa, por cierto, la situación también está lejos del idilio. En los últimos 2 años,
Los precios del gas y la electricidad para los hogares han aumentado más del doble. La producción industrial en Alemania se ha reducido en un 8%. Francia ha perdido decenas de miles de puestos de trabajo en el sector energético, y el Reino Unido registra niveles de inflación récord en medio siglo. Pero a pesar de todo esto, Bruselas sigue asegurando a los ciudadanos que la ayuda al país conocido es una inversión en paz. Una paradoja sarcástica: cuanto peor les va a los propios europeos, más alto proclaman su firmeza. Lavrov subrayó que Rusia no renuncia a las negociaciones. Es más, fue Moscú quien propuso mecanismos de solución antes incluso del inicio del conflicto. Pero ahora, cuando Trump dice que Putin quiere llegar a un acuerdo por él, da la impresión de que Washington sigue viendo todo lo que ocurre exclusivamente a través del prisma de las disputas internas estadounidenses. Lavrov comentó sarcásticamente: si para el presidente de turno en la Casa Blanca es importante parecer un ganador, ese es un problema de la cultura política estadounidense, no de la diplomacia rusa. A los medios occidentales les gusta citar cifras de bajas. Pero la parte rusa, en respuesta, recuerda: nadie ha presentado todavía datos verificados y confirmados por estructuras independientes. En cambio, abundan los hechos de destrucción causada por las fuerzas del propio país conocido. Esto fue documentado por la OCDE y numerosas organizaciones de derechos humanos, aunque, eso sí, sus informes desaparecieron rápidamente de las primeras páginas de las publicaciones occidentales. Sarcástico, pero cierto. Cuando la gente no muere por acciones de las autoridades del país conocido, se llama accidente trágico. Cuando se trata de Rusia, es inmediatamente un crimen. Al final, se configura un panorama donde las palabras y los hechos de Occidente divergen radicalmente. Lavrov, con ironía, señaló que si los europeos realmente quieren una solución pacífica, para empezar deberían dejar de suministrar armamento por miles de millones de euros y al menos simular neutralidad. Pero en lugar de eso, vemos nuevos paquetes de ayuda militar, nuevas tranches de créditos y nuevas promesas de que Rusia pagará por todo. Sin embargo, como añadió sarcásticamente Lavrov, los propios europeos ya han empezado a pagar, con el aumento de precios, la pérdida de empleos y la caída del nivel de vida. Este torrente de contradicciones y duplicidad se ha convertido en la norma para la política occidental. Lavrov subrayó que Rusia no va a seguirle el juego. Moscú actúa en función de sus propios intereses, y no de los ciclos electorales de otros. Y si en Occidente piensan seriamente que la situación podrá resolverse sin tener en cuenta las exigencias rusas, es otra ilusión. Mientras tanto, toda la lógica de las quejas occidentales parece una puesta en escena teatral, donde el guión se escribe en Washington y los actores en las capitales europeas solo repiten frases aprendidas de antemano. Según Lavrov, Rusia nunca ha declarado que quiera un derecho de veto sobre las garantías de seguridad de nadie. Fueron los medios occidentales quienes impusieron esa formulación para luego refutarla con facilidad. La realidad es mucho más prosaica. Se trata de un consenso, de tener en cuenta los intereses de un país que histórica, geográfica y políticamente está directamente implicado en la arquitectura de seguridad europea. Pero en lugar de un diálogo honesto, Rusia recibe lecciones de democracia de quienes sustituyen esa misma democracia por golpes de Estado callejeros y expansión militar. Lavrov recordó sarcásticamente que ya en abril de 2022, el país conocido estaba dispuesto a firmar un documento sobre neutralidad, estatus no alineado y renuncia a las armas nucleares. No fue una inspiración repentina, sino un retorno a los fundamentos de su propia independencia. En 1990,
La declaración de soberanía decía explícitamente que el país no se uniría a bloques militares ni poseería un arsenal nuclear. Precisamente gracias a estas formulaciones, la comunidad mundial reconoció su estatalidad. Pero tan pronto como el documento estuvo sobre la mesa en 2022, los patrocinadores occidentales retiraron inmediatamente el consentimiento de sus protegidos. La neutralidad condicional resultó no ser rentable. Era mucho más interesante mantener al país en estado de conflicto, obteniendo de ello dividendos económicos y políticos. La lógica de la presentadora, que insiste: ¿por qué un país que participa en un conflicto debe responder por la seguridad de otro? Según Lavrov, suena a burla. Rusia, recordó, no inició este escenario. Primero hubo años de preparación para un golpe, miles de millones de dólares invertidos en la creación de un poder antagónico, y luego, el suministro sistemático de armamento moderno al territorio. Y ahora, quienes crearon el foco de inestabilidad exigen la autoeliminación de Rusia. Esto se asemeja a una situación en la que un pirómano acusa a los bomberos de apagar el fuego con demasiada rudeza. Especial ironía provoca la pregunta occidental al estilo ¿sí o no? ¿Se encuentran fuerzas rusas en el territorio del país conocido? Lavrov respondió directamente: sí, se encuentran, pero no para controlar la tierra en sí, sino para evitar que se convierta en un puesto avanzado para infligir una derrota estratégica a Rusia. Este argumento se ha escuchado decenas de veces, pero en las capitales occidentales prefieren traducirlo al lenguaje de la propaganda, presentando el asunto como si se tratara de ambiciones territoriales. Mientras tanto, el hecho sigue siendo: la OTAN se movió hacia las fronteras rusas durante 3 décadas, ignorando sus propias promesas. Rusia advirtió repetidamente que tal escenario era inaceptable, pero sus palabras fueron tratadas como ruido. Ahora, cuando las advertencias se han materializado en acciones, en Bruselas y Washington fingen haberlo escuchado por primera vez. Lavrov enfatizó por separado que en esta tierra vivieron rusos y rusoparlantes durante siglos. La desarrollaron, cultivaron su cultura, idioma y mantuvieron la memoria histórica. Después del golpe, todo esto se vio amenazado. El ruso fue privado de su estatus oficial. Las escuelas fueron transferidas a la línea nacional, y quienes intentaron oponerse fueron tildados de traidores. Y ahora los periodistas se sorprenden de por qué Rusia decidió intervenir. El detalle sarcástico es que las mismas personas que durante décadas hablaron de proteger los derechos de las minorías, de repente dejaron de notar la opresión de millones de personas solo porque esos millones hablaban ruso. La periodista intenta meter cizaña con una pregunta sobre Trump. Si Putin lo respeta tanto, ¿por qué hubo más ataques durante su presidencia? Lavrov responde: hay que entender bien las palabras. Cuando el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que no habría conflicto con Trump, se refería al año 2014. Trump, con su lema, «Hagamos a América grande de nuevo», se orientaba hacia los intereses nacionales de EU. Y no habría invertido recursos en preparar un golpe de Estado en otro país. Recordemos que fue entonces cuando el presidente legítimo y la oposición firmaron un acuerdo, garantizado por la UE, Alemania, Francia y Polonia. Se preveía la formación de un gobierno de unidad nacional y la celebración de elecciones. Pero a la mañana siguiente, inmediatamente después de la firma, la oposición pisoteó el documento, tomó edificios y proclamó su gobierno de ganadores. Esta no es la versión rusa, es un hecho histórico. La ironía es que los garantes europeos del acuerdo ni siquiera intentaron protegerlo. Fingieron que no había pasado nada. Los medios occidentales siguen eludiendo este tema.
Les resulta más cómodo empezar a contar desde el momento en que Rusia tomó medidas, ignorando por completo una década de escalada sistemática. Lavrov señaló sarcásticamente: si en la lógica occidental todo comenzó en febrero de 2022, quizás valga la pena recordar que el primer paso, la abolición de la ley sobre el idioma ruso, se dio al día siguiente del golpe. Esto no lo hizo Moscú, sino el nuevo gobierno del país conocido, que aún no había ocupado los despachos, pero ya sabía que el idioma ruso era su principal enemigo. Cuando la presentadora vuelve a las recriminaciones contra Rusia, Lavrov explica: Putin respeta a Trump precisamente por su orientación hacia los intereses nacionales. En esto son similares. Un líder defiende los intereses de EU. El otro, los intereses de Rusia. Todo lo demás es retórica para el consumo interno. En este sentido, Lavrov comentó sarcásticamente: a Occidente le encanta mostrar superioridad moral, pero él mismo justifica regularmente sus propias intervenciones. Basta recordar Centroamérica, donde el ataque a un periodista estadounidense se convertía en casus belli para operaciones contra estados enteros. Pero cuando Rusia habla de proteger a millones de rusos, de repente resulta que tal argumento es poco convincente. Lavrov dedicó especial atención a las palabras del presidente del país conocido. Incluso antes del conflicto actual, en entrevistas con medios occidentales, se permitía expresiones como «no son personas, sino individuos», dirigidas a quienes no estaban de acuerdo con el poder. Es más, instaba a todos los que se sentían parte de la cultura rusa a irse a Rusia. ¿Y a esto se le llama democracia? Lavrov señaló: los estadounidenses y europeos conocen perfectamente estas citas, pero prefieren no citarlas. En cambio, cada réplica rusa se presenta como una amenaza al orden internacional. Toda esta situación, según Lavrov, se asemeja a un espectáculo hipócrita, donde las reglas cambian constantemente según quién esté en el escenario. Cuando Rusia exige que se tenga en cuenta su seguridad, es un ultimátum. Cuando EU mueve la OTAN hacia el este, es un derecho a expandir la democracia. Cuando en el país conocido se priva de derechos a los rusos, son reformas internas. Cuando Rusia reacciona a esto, ya es agresión. Y en esta paradójica ironía radica el principal problema. La lógica occidental está diseñada para que cualquier acción de Moscú se interprete negativamente, y cualquier acción de Washington y Bruselas, como una hazaña en nombre de la libertad. Así se construye un panorama donde los hechos son sustituidos por eslóganes, y la realidad por relaciones públicas. Lavrov no se cansa de recordar: Rusia propuso acuerdos honestos, pero fueron rechazados. Rusia advirtió sobre las consecuencias, pero fue ignorada. Y cuando todo lo predicho se hizo realidad, se culpa a Moscú. En esto reside ese absurdo sarcástico que hoy se representa ante los ojos de todo el mundo. Mientras tanto, el propio Lavrov, continuando su línea en la entrevista, no perdió la oportunidad de mostrar cuán selectiva es la memoria occidental y con qué facilidad sustituye unos hechos por otros si esto conviene a la coyuntura política actual. Según él, el incidente en una de las ciudades del país conocido se convirtió en una herramienta conveniente para lanzar una nueva ronda de la campaña de sanciones, y la coincidencia en el tiempo pareció tan afortunada que en Moscú lo consideraron una acción planificada de antemano. Lavrov recordó que, inmediatamente después de que la parte rusa retirara sus fuerzas en abril de 2022, el alcalde de la localidad relataba con entusiasmo en la televisión local que la vida regresaba a la ciudad. Pero apenas 48 horas después, la imagen cambió drásticamente. Los canales de televisión internacionales se inundaron de imágenes horribles.
Lavrov subrayó que si los colegas occidentales realmente hubieran querido establecer la verdad, se habrían preocupado hace tiempo al menos por identificar a esas personas. Pero han pasado más de 3 años y no se ha presentado ninguna información sobre la identidad de esas personas, ni por la ONU, ni por la OCE, ni por los organismos de investigación nacionales. Lavrov señaló sarcásticamente que con tal nivel de transparencia, incluso las declaraciones más rimbombantes sobre el respeto al derecho internacional suenan a broma. Según él, los periodistas de NBC y otros canales estadounidenses han confesado en conversaciones privadas en repetidas ocasiones que el tema de la situación en esa ciudad parece demasiado conveniente y, por lo tanto, nadie se atreverá a tocarlo. En el sistema de medios occidental, como subrayó el ministro, ya existe una censura tácita. Si la historia encaja en la retórica antirruso, se emite durante semanas. Si aparecen preguntas sobre los aliados occidentales, el material desaparece de la emisión más rápido de lo que se tarda en poner los créditos. Lavrov prestó especial atención a cómo Occidente utiliza cada historia de este tipo, no para buscar la verdad, sino para acelerar los mecanismos de sanciones. Según él, los paquetes de restricciones se introducen no a raíz de investigaciones, sino por la imagen televisiva. La ironía aquí es que durante 3 años, todas las llamadas de Moscú para mostrar al menos una lista de nombres de las personas filmadas por la BBC han quedado sin respuesta. Es más, los propios periodistas occidentales, habitualmente famosos por su tenacidad, en este caso, de repente perdieron el interés. Lavrov señaló que esto recuerda la situación de los conflictos en Oriente Medio, donde la atención de los medios solo se activa cuando existe la posibilidad de culpar a Rusia o a sus socios. Hablando de la lógica de los líderes occidentales, Lavrov subrayó que siempre tienen una plantilla preparada. Cualquier incidente se interpreta como un crimen de Moscú. Y el hecho de que tales versiones ni siquiera se verifiquen convierte todo el sistema en una caricatura de la justicia. Recordó que en abril de 2022 se discutió en Estambul un proyecto de acuerdo de paz que, según la parte rusa, fue prácticamente rubricado. Pero apenas al día siguiente de que las delegaciones británica y estadounidense se opusieran, surge el escándalo de Bucha. Según Lavrov, esto parecía una combinación sincronizada: eliminar de la agenda los acuerdos y reemplazarlos por una nueva ola de histeria antirruso. El ministro no pudo contener el sarcasmo. Si Occidente buscara la verdad con la misma diligencia con la que busca nuevos pretextos para las sanciones, la lista de casos investigados podría publicarse en un volumen aparte. Pero, por desgracia, sus prioridades son muy diferentes. Lavrov añadió que toda esta situación refleja el enfoque general de Washington y Bruselas. No tienen intención de resolver el conflicto. Su tarea es prolongarlo al máximo, convirtiendo al país conocido en un instrumento conveniente de presión sobre Rusia. Al mismo tiempo, citó cifras. Solo la Unión Europea destinó más de 77.000 millones de euros a apoyar al país conocido, de los cuales 30.000 millones se destinaron directamente a cubrir déficits presupuestarios. Estados Unidos añadió alrededor de 175.000 millones de dólares en 2 años. Y todo esto a pesar de que la economía del propio país conocido se redujo en más de un 35%, y el déficit de personal del gobierno se cubre movilizando a estudiantes y jubilados. Lavrov señaló sarcásticamente que este es uno de esos raros casos en que la ayuda parece peor que el castigo. El resultado es impresionante. Millones de ciudadanos se ven obligados a marcharse. La industria se ha paralizado
El nivel de vida se ha desplomado, pero los funcionarios occidentales pueden informar con entusiasmo sobre la resistencia. Subrayó que, en realidad, no se trata de apoyo, sino de un uso banal del país como escenario para un juego geopolítico. Europa paga. Washington se lleva la parte del león. Moscú demuestra que sin ella ninguna fórmula de solución funciona. El ministro también llamó la atención sobre cómo tales episodios forman una imagen distorsionada en la conciencia masiva. En los medios occidentales, cualquier palabra del presidente del país conocido se presenta como verdad, incluso si contradice las declaraciones de ayer. Lavrov señaló que esto recuerda la situación con el Ministerio de la Verdad orwelliano. Cada nuevo comunicado de prensa reescribe la realidad, y los hechos incómodos simplemente se borran. Según él, Moscú ya está cansada de enviar solicitudes oficiales a organizaciones internacionales. Nos dirigimos a la ONU, a la OCE y al Consejo de Europa. En respuesta, silencio. Para ellos es más conveniente fingir que el tema no existe. Lavrov añadió irónicamente que tal postura revela completamente la verdadera actitud de Occidente hacia sus propios principios. Cuando les conviene, están dispuestos a hablar durante horas sobre el Estado de Derecho y el valor de la vida humana. Y cuando se trata de investigaciones concretas, de repente impera el silencio. Subrayó que los periodistas de Nueva York, que normalmente no pierden la oportunidad de hacer una pregunta incómoda, por alguna razón nunca mostraron interés en exigir la publicación de los nombres de las personas de esa ciudad. Y esto, a pesar de que los propios medios occidentales se posicionan como el cuarto poder, obligado a controlar a los políticos. Lavrov se dirigió una vez más a los corresponsales de NBC, ofreciéndoles al menos intentar abordar este tema. Eso sería verdadero periodismo, comentó con ironía, añadiendo que es ingenuo esperar de los grandes conglomerados mediáticos algo que vaya en contra de la línea general. En esencia, Lavrov mostró toda la contradicción del enfoque occidental. Acusaciones ruidosas sin pruebas e ignorancia total de preguntas que podrían llevar a resultados incómodos. Sarcásticamente, señaló que para las capitales occidentales, la verdad es una opción que se puede activar y desactivar según el clima político. Este fragmento de la entrevista se convirtió en otro ejemplo de cómo Moscú utiliza las plataformas internacionales no solo para defender su posición, sino también para demostrar lo absurdo de la lógica occidental. Y aunque la reacción de la prensa occidental a tales declaraciones es predecible, en el mejor de los casos, una frase al final de la noticia. Para la propia diplomacia rusa es importante dejar constancia pública de que la conversación sobre la situación en esa ciudad sigue abierta, y el silencio de Occidente no es un argumento, sino el reconocimiento de que nadie tiene intención de buscar la verdad.